Hola, muy buenas tardes. Entiendo que se me escucha y se me ve bien. Buenas Buenas, tardes, Cristal. buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Carolina. Buenas Eh, tardes. un placer tenerla aquí, Carolina. Muchas Bueno, sí, gracias por la invitación. Muchas gracias. Encantada de vale, estar. igualmente. Bueno, sin más demora, si os parece, damos comienzo a la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Soy Tristán Pertiñe, director de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Como saben, es una fundación adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Como sabrán, nuestra fundación tiene como objetos fundacionales el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica, histórica de Andalucía, con el objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político y económico de nuestra comunidad autónoma. En esta nueva cita del ciclo de webinars Derechos y Garantías, el COVID en el ámbito jurídico, que está formada por varias sesiones en las que varios especialistas tratan de analizar los efectos de la pandemia en cuestiones relativas a la fiscalidad, los contratos del transporte, el turismo y las familias transnacionales y el teletrabajo. Gracias al profesor Manuel Lucas Durán, al profesor Eugenio Olmedo Peralta, a la profesora Mercedes Soto Moya y hoy a la profesora Carolina Gala Durán, con la que tenemos el gusto de contar hoy, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos hablará sobre el reto del teletrabajo. Quiero agradecer a la profesora Carolina Durán que haya aceptado nuestra invitación de la Fundación Centra para participar en este ciclo de webinars y sobre todo a su coordinadora, a la profesora Yolanda García Calvente, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, que está coordinando con tantísima brillantez este ciclo de webinars. Como sabrán, la profesora Yolanda cuenta con una dilatada trayectoria investigadora con estancia en universidades como París II, Bolonia y Roma, así como en el Parlamento Europeo o en el Centro de Investigación sobre Innovaciones Sociales de la Universidad de Quebec y Montreal. También ha desempeñado distintos puestos en la universidad y en la actualidad es consejera suplente del Consejo Económico y Social de Andalucía, además de vicerrectora de personal investigador de la Universidad de Málaga. Asimismo, les recuerdo que estos ciclos de webinars se desarrollan en una línea de trabajo que empezamos en marzo, con el inicio de la pandemia, decididos a impulsar estudios e investigaciones de distintas disciplinas científicos sociales ligados precisamente a los efectos del COVID-19. Ya hemos celebrado distintos ciclos con el objeto de aportar claves para que ayuden a gestionar la situación económica, social, educativa y cultural que nos ha traído esta crisis. Les invito a que se sumen a nuestras actividades y les animo a consultar el contenido de todos ellos tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. Así, le doy paso a la profesora Yolanda García Calvente, que le presentará a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, Yolanda. Y Carolina, por favor, tenéis la palabra cuando queráis. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Cristal. Bien, bueno, pues llegamos hoy a la última de las sesiones de este ciclo de webinars sobre los efectos de la pandemia en el ámbito jurídico y terminamos con la que yo creo que es una de las cuestiones que más nos han llamado la atención a todos y más de cerca nos ha tocado, que es lo que hemos denominado el reto del teletrabajo. ¿Un reto por qué? Bueno, pues porque aunque el teletrabajo no es una cuestión novedosa, yo creo que ha sido a partir de marzo cuando todos nos hemos dado cuenta de qué es el teletrabajo y sobre todo de los problemas, de las ventajas que tiene, pero también sobre todo de los muchos problemas que plantea en muchos ámbitos. Y por eso entendimos que era un tema importante que no podía quedar fuera de un ciclo de webinars como este en el que estamos y que acaba de presentar el director del Centro de Estudios Andaluces, dedicado, como les decía, a los efectos jurídicos de la pandemia, que han sido muchos. Desde mi punto de vista, la persona que mejor puede tratar esta cuestión es la profesora Carolina Gala Durán, que, bueno, como saben muchos de ustedes, es profesora
catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, y además es una persona experta en muchos temas, pero especialmente en la cuestión del teletrabajo, tanto en el ámbito de la empresa privada como de las administraciones públicas, que es otro de los ámbitos en el que el teletrabajo está planteando más dudas, más cuestiones, más retos. Bueno, Carolina Gala es catedrática de Derecho del Trabajo, como acabo de decir, ha ocupado diversos cargos de gestión, ha sido y es directora del Grupo de Estudios Jurídicos sobre Responsabilidad Social de las Empresas, fue premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de doctorado, ha desarrollado una labor de investigación que se ha centrado, por una parte, en su participación continuada desde el año 93 como investigadora, coordinadora o investigadora principal de diversos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, por el Ministerio de Trabajo, por diversas instituciones autonómicas. Es autora de numerosas monografías, capítulos de libros, artículos en revistas especializadas y esas publicaciones que se han desarrollado en el marco de diversas líneas de investigación que se han centrado en aspectos que nos afectan a todos, tanto como, por ejemplo, la responsabilidad empresarial en el marco de la seguridad social, empresas de trabajo temporal, negociación colectiva, prevención de riesgos laborales, descentralización productiva, ejercicio de derechos fundamentales en la empresa o las nuevas tecnologías y su influencia en el marco de las relaciones laborales. Y es precisamente esta última línea la que ampara su especialización en teletrabajo. Como no quiero quitarle mucho tiempo a ella, no quiero terminar sin agradecerle que esté aquí. Para todas las personas que han participado de este ciclo es un esfuerzo hacerlo, pero en su caso les aseguro que especialmente. Y bueno, vamos a pasar a escucharla. De verdad, creo que va a merecer la pena dedicar un tiempo esta tarde a oír hablar de quien sabe de teletrabajo. Yo creo que nos queda todavía muchísimo por aprender, muchísimo por hacer. Y bueno, la pandemia ha traído muchas cosas negativas, pero quizá haya traído alguna positiva, entre ellas esta nueva forma de trabajar, que como les decía hace un momento, no es nueva y quizá nos permita, si somos todos un poquito responsables, implementarla de una forma correcta. Y para eso lo principal es escuchar a quienes saben, dejarnos aconsejar y hacer las cosas bien. Muchísimas gracias, Carolina. Te doy la palabra sin más. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la amable invitación del Centro de Estudios Andaluces para estar aquí hoy en esta webinar para hablar de temas de teletrabajo y también agradecer a la coordinadora de las webinar, la profesora García Calvente, por su amable presentación. El tema del teletrabajo, yo creo que ya lo decía muy bien, es un reto nuevo que va a plantear, no solo ahora, ha planteado durante la pandemia bastante debate y que además va a seguir planteando debate en los próximos tiempos. Hay que tenerlo en cuenta que no va a ser una cuestión solo ahora, sino que plantea bastante debate por motivos diversos. Pero en principio me gustaría empezar recordando algunos elementos básicos de lo que se entiende por teletrabajo, un poco para situarnos. El primer elemento es que hay que distinguir lo que sería el trabajo a distancia, que es la categoría general, de lo que es la figura del teletrabajo, que es una figura específica. Es una figura específica porque en los dos casos se da el hecho de que trabajo fuera de mi empresa, fuera de mi centro de trabajo, pero en el caso de teletrabajo se añade un elemento adicional, que es el uso intensivo de las nuevas tecnologías, el uso del ordenador principalmente, pero no solo, que además hemos vivido estos últimos meses. El teletrabajo es eso, el teletrabajar en casa utilizando todos los medios cada vez mayores que nos permiten conectarnos, interconectarnos con distintas personas, con los clientes, con cualquier persona que pueda resultar de interés en el ámbito laboral. Un segundo elemento, lo comentaba antes la profesora García Calvente, el teletrabajo no es una novedad en general, ni es una novedad en nuestro país, pero lo que sí nos ha enseñado, una de las cosas que en el campo laboral nos ha enseñado la crisis de la COVID-19 es precisamente que se ha fomentado la figura del teletrabajo. Antes de esa crisis, en nuestro caso, solo el 4,3% de los trabajadores en España teletrabajaban y principalmente estaban vinculados a determinados sectores de actividad. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones claramente, pero también sectores como, por ejemplo, los seguros
o la banca. Eran sectores muy concretos, normalmente grandes empresas, y solo el 4,3% de la población trabajadora en el país se dedicaba al teletrabajo, y principalmente al teletrabajo a tiempo parcial. En cambio, durante la primera ola de la COVID-19, y seguramente en esta segunda ola estaremos en un porcentaje semejante, ha pasado a ser el 16,3% de la población de los trabajadores por cuenta ajena del país dedicados al teletrabajo. Hay que tener en cuenta que en el caso del teletrabajo durante la época COVID, propiamente no es teletrabajo del todo. ¿Por qué? Porque no es un teletrabajo voluntario, luego veremos que uno de los requisitos necesarios para hablar de teletrabajo es su voluntariedad, sino que ha sido un teletrabajo obligado por la situación de crisis sanitaria. Apareció una norma que nos obligó a teletrabajar a todos aquellos que era posible que teletrabajásemos. Por lo tanto, hay un matiz diferenciado. Una tercera consideración. Cuando se habla de teletrabajo, siempre aparecen las ventajas y los inconvenientes. Hay una larga lista de ventajas e inconvenientes de esta figura del teletrabajo, tanto para el trabajador o teletrabajadora, como para la empresa y para la sociedad. Muy brevemente, ventajas para el teletrabajador o teletrabajadora, evidente, está en casa y por tanto puede organizarse mejor su actividad laboral y su actividad personal. Facilita la conciliación de la vida laboral y familiar. Me organizo mi actividad laboral y además añado las cuestiones de carácter personal y familiar. Otra ventaja evidente, el no tener que desplazarnos. No tenemos que ir a ningún sitio a trabajar con todo lo que eso implica de gastos y también de tiempo de desplazamiento, a veces de más de 1 hora, 2 horas, depende de dónde vivamos y a dónde nos desplacemos. Otra ventaja evidentemente clara, pero también tiene inconvenientes. Inconvenientes como el aislamiento. Estamos teletrabajando en casa y ya no vemos a los compañeros y compañeras de trabajo, vemos poco a los supervisores, estamos aislados en nuestro ámbito en concreto, en el ámbito familiar. Incluso hay que tener en cuenta que otro de los inconvenientes que se apuntan en los estudios es que como estamos en casa no distinguimos el aspecto personal del aspecto laboral, se vincula más fácilmente la vida personal, familiar con la vida laboral, que también aparece como una ventaja, lo decía antes, y también como un inconveniente. Inconvenientes como, por ejemplo, el tecnoestrés que está apareciendo durante la época COVID se vio claramente. La idea de estar trabajando más tiempo del conveniente, el tener que adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías cuando no se habían utilizado muchas veces, está dando lugar a ese tipo de situaciones. En cuanto a ventajas para la empresa, la principal, un ahorro evidente de costes. La empresa se ahorra desde el coste de alquiler de la oficina correspondiente a costes como el pago de agua, de luz, de calefacción, de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Por decir una desventaja, implica un cambio en la organización del trabajo para la empresa porque hay que pasar a un modelo de trabajo sobre resultados, sobre proyectos. No es un modelo tradicional, hay que adaptar qué es lo que voy a exigir a cada teletrabajador para que se adapte a sus circunstancias en concreto. Ventajas para la sociedad, siempre se utiliza la referencia de la menos contaminación, no hay que moverse tanto y por tanto se contamina menos, etcétera. Por lo tanto, hay ventajas e inconvenientes y la lista de ventajas e inconvenientes para el teletrabajador es casi equivalente. Si me preguntaran si lo veo como una gran solución el teletrabajo, yo creo que hay que ser cautos con el teletrabajo. Tiene sus grandes ventajas, pero también plantea inconvenientes. Por ejemplo, ahora mismo, con la nueva regulación que comentaré brevemente a continuación, los laboralistas nos estamos planteando si el teletrabajo no va a suponer una fórmula nueva de precarización de las condiciones de trabajo. Es decir, tengan en cuenta que el teletrabajador está en casa y, por tanto, puede trabajar más horas de las que debería si tiene que desplazarse al centro de trabajo, y los mecanismos de control del tiempo que estoy teletrabajando son mucho más débiles que si tengo que ir a trabajar a la empresa. Es decir, se piensa que puede ser en determinadas empresas, principalmente en el sector privado, una vía de precarización de las condiciones laborales, igual que lo ha sido, por ejemplo, las famosas plataformas digitales, Glovo, Uber, etcétera. Es decir, tiene sus puntos que hay que valorar con cautela. Este teletrabajo, les decía, no es nuevo, pero se ha regulado hace muy poco tiempo, tanto en el sector público como en el sector privado. En el caso del sector privado, ya estaba regulado, pero de forma muy escueta, de forma muy insuficiente. Estaba regulado en el antiguo artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores,
pero como decía, con una regulación, ahí se regulaba el trabajo a distancia, pero esa regulación era muy escasa, era insuficiente, planteaba muchos debates. Se ha derogado esa regulación antigua y se ha sustituido por el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre, que regula el trabajo a distancia y dentro del trabajo a distancia el teletrabajo. Este Real Decreto hace unos meses, durante la época de la pandemia, ha aparecido mucho en la prensa, ha habido mucho debate en el ámbito del diálogo social entre los sindicatos que no acababan de ponerse de acuerdo con la patronal, finalmente se pone de acuerdo y se publica a finales de septiembre pasado. Pero hay que tener en cuenta un factor muy importante. Este Real Decreto Ley 28/2020 solo regula el teletrabajo para la época post-COVID. Es decir, no regula el teletrabajo que estamos desarrollando ahora la mayoría de los teletrabajadores. Regula el trabajo del futuro. Cuando acabe la situación, que esperemos que sea pronto, de esta crisis tan terrible de la COVID-19, es entonces cuando entra la aplicación del Real Decreto Ley 28/2020. Por tanto, ¿qué ocurre con el teletrabajo que se está dando ahora? Que se dio durante la época de la primera ola de la crisis COVID y que se está dando actualmente y que esperemos que acabe pronto, porque también acabe pronto la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Pues ese teletrabajo vinculado a la COVID se sigue regulando por la normativa laboral común. No se aplica esta nueva regulación de la que tanto se habla sobre el teletrabajo. Se aplica la normativa laboral común y eso plantea el problema principal de que el tema del pago de compensación de gastos no está regulado en los términos del Real Decreto Ley 28/2020. Las compensaciones a los teletrabajadores van a depender de lo que establezcan los convenios colectivos y esa regulación a nivel de convenio colectivo es bastante insuficiente. Y otro elemento, los convenios colectivos que ya habían regulado el teletrabajo, que no son muchos, pero sí existen, antes de la aprobación de este Real Decreto Ley 28/2020 siguen vigentes y, por tanto, a esos trabajadores sujetos a esos convenios colectivos no se les aplica tampoco el Real Decreto Ley 28/2020, se les aplica lo que regula el convenio colectivo. Y esos convenios colectivos que regulan el teletrabajo van a mantener su vigencia hasta 3 años, hasta un máximo de 3 años. Por tanto, hasta septiembre del 2023 habrá teletrabajadores que se rijan por el convenio colectivo y no por el Real Decreto Ley 28/2020. Por tanto, esta normativa de la que hablamos de teletrabajo y que se comenta tanto, en realidad no está todavía aplicada del todo, porque todos los teletrabajadores vinculados a la época COVID, a la crisis de la COVID-19, se siguen rigiendo por la normativa común, por la normativa laboral común. Otro elemento a tener en cuenta, el tema de las administraciones públicas. ¿Qué ocurre con las administraciones públicas? Aquí también se ha decidido que se regula el teletrabajo en concreto, no el trabajo a distancia, y se ha hecho incorporando un nuevo artículo 47 bis al Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, todas las administraciones públicas del país, desde el Estado, comunidades autónomas, todas las administraciones locales, universidades, se rigen por este nuevo artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, perdón, del Estatuto Básico del Empleado Público, que si tuviéramos que definirlo, la palabra sería como insuficiente. Insuficiente porque, aunque sea una norma básica que debe cumplirse por todas las administraciones públicas, solo da unas pautas mínimas de cómo debe regularse el teletrabajo en las administraciones públicas. Dice, por ejemplo, que debe respetarse la normativa sobre jornada, que debe respetarse las necesidades del servicio, que el teletrabajo no puede ser la forma básica o la modalidad de trabajo ordinario en las administraciones públicas. Pero cuestiones esenciales como, por ejemplo, el pago de gastos o la organización del tiempo de trabajo o el propio acuerdo de teletrabajo no se regula y, por tanto, se deja en manos de la regulación que puedan adoptar cada una de las administraciones públicas del país. Aquí hay que tener en cuenta que hay comunidades autónomas como Extremadura o Castilla y León que tienen una regulación muy buena en temas de teletrabajo previo a esta regulación y que, por tanto, pueden servir de modelo. Pero hay muchas administraciones que no tienen regulación en tema de teletrabajo y en esa regulación que pueden poner en marcha o no en los próximos meses les puede servir de modelo la que se recoge para el sector privado.
En definitiva, en el sector público, en las administraciones públicas, habrá que regular en su caso el teletrabajo. Esa regulación no tiene un marco de referencia tan bueno como es el que se ha aprobado en el marco del Real Decreto Ley 28/2020 y puede dar lugar a una gran diversidad de regulación en función de la administración pública de que se trate. Pero no es obligatorio que todas las administraciones públicas del país regulen el teletrabajo. El teletrabajo, ni en el sector público ni en el sector privado, es un derecho. Es una posibilidad que se puede establecer, pero no es un derecho. Centrándome en el caso concreto del sector privado, el concepto que se recoge de teletrabajo en el Real Decreto Ley 28/2020 es un concepto muy clásico que nos dice que el teletrabajo es el trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo prevalente de medios, sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación, lo que decía al principio. Y añade, además, debe desarrollarse un mínimo del 30% de la jornada de esa persona en un periodo de referencia de 3 meses. Eso supone que si el tiempo de teletrabajo en un periodo de referencia de 3 meses es solo del 20% de la jornada, no va a ser teletrabajador a efectos del Real Decreto Ley 28/2020. Y nuevamente se le va a aplicar la normativa laboral común, con toda la problemática que eso implica, principalmente en temas de compensación de gastos o organización del tiempo de trabajo. Necesariamente debemos alcanzar el 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses. Y aquí también hay otro riesgo, y es que determinadas empresas del sector privado pueden decir que les conviene no aplicar este Real Decreto Ley 28/2020 y, por tanto, aunque una persona esté teletrabajando y supere o tenga ese 30% de jornada o lo supere, no se le reconozca así, para no aplicarle la normativa del Real Decreto Ley 28/2020. Es decir, pueden aparecer falsos teletrabajadores encubiertos, personas que son teletrabajadores a efectos del Real Decreto Ley 28/2020, pero que la empresa no quiera reconocerles como tales, para evitar tener que asumir determinados gastos o reconocer determinados derechos en materia de jornada. Aquí hay que tener en cuenta lo que señalaba antes. En el teletrabajo un gran problema es la vigilancia externa, porque trabajamos en nuestro domicilio y, por tanto, los representantes del personal no saben realmente qué estamos haciendo, cuánto tiempo estamos trabajando. No es lo mismo que si estamos en una empresa, aparece el miembro del comité de empresa y nos pregunta qué tal, o sabe qué estamos haciendo en ese momento, sabe cuáles son nuestras funciones, cuántas horas estamos allí, puede ejercer un control. Si estamos en casa, ese control desaparece. O inspección de trabajo. Aunque Inspección de Trabajo quiera inspeccionar nuestra situación laboral, estamos en nuestro domicilio y, por tanto, como bien sabemos, la Constitución nos garantiza el derecho a la inviolabilidad. Y, por tanto, si no queremos que entre Inspección de Trabajo en nuestro domicilio o que no entre nadie, el representante de los trabajadores en nuestro domicilio, podemos perfectamente, y nos avala la Constitución, nos podemos negar perfectamente. Por tanto, el control externo de las condiciones de trabajo de los teletrabajadores se relativiza, se disminuye. Características del teletrabajo. Rápidamente, por ejemplo, recordar, y es muy lógico, que el Real Decreto Ley 28/20 dice que determinados colectivos deben tener una protección particular. Por ejemplo, el caso de los menores. Los menores de 10 y 17 años no pueden teletrabajar para protegerles su propia formación, su propio desarrollo personal, igual que una persona mayor de 18 años. Por tanto, aquí se establece que no se puede teletrabajar más del 50% del tiempo. Y en el caso de los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, se establece el mismo límite. Si, por ejemplo, una persona graduada en Derecho se le formaliza un contrato en prácticas para que pueda practicar el derecho, pueda desarrollar la perspectiva práctica del derecho, lo que no puede ser es que pueda estar teletrabajando el 100% de la jornada, con lo cual esa práctica se vería claramente muy afectada. Por eso se establece un límite del 50% para garantizar que esos contratos que tienen una finalidad claramente formativa la mantengan. Y luego otra característica esencial, lo decía antes, es que el teletrabajo es voluntario. Siempre va a ser voluntario. Por eso decía que el de la época de la COVID no es propiamente teletrabajo, porque estamos obligados por razones muy justificadas de carácter sanitario, pero estamos obligados. La del Real Decreto 28/2020 es una actividad que requiere la voluntariedad tanto para el trabajador como para la empresa y la firma de un acuerdo de teletrabajo. Por tanto, el teletrabajador le puede proponer, el futuro teletrabajador le puede proponer a la empresa teletrabajar, la empresa libremente le puede decir que no y al revés.
La empresa propone el teletrabajo a un trabajador y se puede negar perfectamente. Y esa negativa del trabajador no puede dar lugar a ningún tipo de represalia. Ni nos pueden despedir porque no queremos teletrabajar, porque queremos mantener separada nuestra vida personal y nuestra vida laboral, ni nos pueden modificar las condiciones de trabajo, empezar a pagarnos menos o limitarnos otro tipo de derechos. Lo único que tenemos que pensar que, bueno, que aunque la ley establece eso, es posible que la empresa, si no se lo toma bien, pueda recurrir igualmente a alguna medida, enmascarar un despido de alguna manera y que esa persona quede fuera de la organización con una indemnización. Y también en relación con esa voluntariedad hay que tener presente que el teletrabajo es reversible. Por tanto, aunque esté teletrabajando, puedo revertir esa situación. Y la empresa, aunque me haya permitido teletrabajar, puede revertir esa decisión y volver otra vez a que yo desarrolle esa actividad de forma presencial. Este derecho de reversibilidad se va a fijar en el convenio colectivo de cada empresa, el aplicable en cada empresa, se fijará la forma de llevar a cabo esa reversión. Es importante que cuando se regulen estas cuestiones se establezcan causas objetivas para la reversión por parte de la empresa, para evitar que la empresa simplemente le diga, pues mira, dentro de 10 días dejas de teletrabajar y vuelves presencialmente a la empresa. Veremos cómo se regula. Muchas de las cuestiones que estoy comentando y toda la materia del propio Real Decreto Ley 28/2020 se deja en manos del desarrollo por parte de la negociación colectiva. En tema de teletrabajo, tiene mucho que decir la negociación colectiva en los próximos meses. Como es voluntario, tenemos que formalizar un acuerdo de teletrabajo entre la empresa y el futuro teletrabajador o teletrabajadora, por escrito, lógicamente, para poder luego ejercer derechos y, si es necesario, incluso ante la jurisdicción social. Un principio de seguridad jurídica. También tiene que estar, o puede ser inicialmente, cuando se firma el contrato de trabajo, o bien puede pasar al teletrabajo con posterioridad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que es muy importante es que el propio Real Decreto Ley 28/2020 establece un contenido mínimo obligatorio de este acuerdo de teletrabajo. Y es muy importante porque ese contenido mínimo es bastante amplio, con lo cual da mucha seguridad, sobre todo al teletrabajador, respecto de cuáles son sus condiciones y a qué debe atenerse en el desarrollo del teletrabajo. Y además ese contenido mínimo se puede mejorar, ampliar por convenio colectivo. ¿Qué tiene que aparecer necesariamente en ese acuerdo de teletrabajo? En primer lugar, tiene que aparecer una de las cosas que va a dar lugar a más discusión en los próximos meses y años a nivel judicial, es que tiene que aparecer el inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el teletrabajo, incluidos los consumibles y elementos muebles, así como la vida útil o el periodo máximo para su renovación. En el acuerdo tiene que aparecer, si nos dan un portátil, tiene que aparecer el portátil, cuándo hay que renovarlo, qué vida útil tiene. Si necesitamos una impresora para nuestra actividad, tiene que aparecer en el acuerdo. Si necesitamos tóner, si necesitamos papel. Aquí los conceptos de herramientas hay que interpretarlos en sentido amplio. Todo aquello que se necesita para desarrollar la actividad de teletrabajo. Segundo contenido, enumeración de los gastos que pudieran tenerse por el hecho de teletrabajar. La forma de cuantificación y la compensación, el momento y la forma de que la empresa nos compense por todos los gastos que nos plantea el hecho de teletrabajar. Aparte de que pueda regular esta cuestión el convenio o acuerdo colectivo. Este es un gran problema práctico ahora mismo, y durante la época de la COVID también, del teletrabajo, de la época primera ola y actualmente. Nos tiene que pagar la empresa. Por ejemplo, esto se ha planteado ya hace tiempo, la administración pública también se ha planteado. Nos tiene que pagar la empresa la línea de ADSL. Si tenemos que utilizar nuestro móvil para hacer llamadas, vincularse al trabajo mientras estamos teletrabajando, nos tiene que pagar la línea también de teléfono. Nos tiene que pagar los gastos de calefacción ahora que ha llegado el invierno y estamos en casa. Nos tiene que pagar una parte de los gastos de luz o de aire acondicionado si seguimos en esta situación y seguimos teletrabajando. Este es un problema importante. ¿Nos tiene que pagar? Bueno, sí, nos tendrá que pagar porque así lo dice la norma, pero qué gastos habrá que determinarlos en cada caso, y el acuerdo de teletrabajo será una vía y también la negociación colectiva. Y en todo caso hay que tener en cuenta que los gastos que nos pague la empresa, esa compensación de gastos, cotiza a la Seguridad Social.
es salario que nos va a pagar la empresa de otra manera. Y también hay que tributar a Hacienda. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, me comentaban hace poco que una administración estaban reclamando a los sindicatos que les pagaran el ADSL durante todo el tiempo de confinamiento y actualmente. De acuerdo, pero la cuestión es que habrá que cotizar también por esas compensaciones de gastos. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta. También es fundamental el horario de trabajo y dentro de él las reglas de disponibilidad. En el acuerdo y también en la negociación colectiva en relación con este teletrabajo hay que concretar muy bien cuál es la jornada a desarrollar por esa persona y el horario de trabajo que va a desarrollar. Si va a tener un horario fijo de trabajo, va a estar teletrabajando de las 8 a las 3, por ejemplo, o si no va a tener un horario, va a tener flexibilidad absoluta y va a poder organizarse como quiera, o otra posibilidad sería fijar franjas en las que necesariamente tiene que estar conectada esa persona, pero el resto, flexibilidad horaria en cuanto a la organización de su tiempo de trabajo. Este es un elemento básico porque además la norma nos obliga a garantizar el derecho a la desconexión digital de los teletrabajadores. Lo que no puede ser es que el teletrabajo nos lleve a estar conectados 24 horas al día, todos los días de la semana, porque esto lo facilita el uso de las nuevas tecnologías. Por tanto, es una materia esencial que hay que regular en el acuerdo de teletrabajo. También tenemos que fijar en este acuerdo de teletrabajo la distribución entre trabajo presencial y teletrabajo. Es decir, aquí tenemos que fijar cuántos días voy a teletrabajar a la semana, 2 días, 3 días, 4 días. O bien, por ejemplo, si va a ser teletrabajo a tiempo completo, puede ser teletrabajo toda la jornada, es decir, todo el tiempo. O teletrabajo a tiempo parcial, algunos días a la semana, que es lo más habitual. También el centro de trabajo al que queda adscrito el teletrabajador para ejercer, por ejemplo, entre otros derechos colectivos y tenerlo así en cuenta. Y luego también es fundamental identificar el lugar de teletrabajo elegido. Hay la idea, y aparece en la prensa, seguro que lo han visto, de que como soy teletrabajadora puedo teletrabajar donde quiera, en mi domicilio principal, pero cuando llega el verano me puedo ir a la segunda residencia o el fin de semana me voy a teletrabajar a otro lugar, que tengo libertad en cuanto al lugar de teletrabajo. Eso no es así. Es necesario que en el acuerdo de teletrabajo se especifique bien que no va a haber un lugar de trabajo en concreto y por tanto esa persona va a poder teletrabajar donde quiera, en su casa, en un hotel, en un telecentro, en su segunda residencia, o bien, que va a ser lo habitual, se va a determinar un lugar concreto de teletrabajo. Y ese lugar concreto no se puede modificar, es decir, no nos podemos ir a la segunda residencia cuando llegue el calor, salvo que así expresamente se pacte. Y eso no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí entra la cuestión de la prevención de riesgos laborales. El lugar de teletrabajo que vaya a utilizar tiene que cumplir todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Por tanto, yo no puedo cambiarlo. No puedo ir a otro lugar a teletrabajar. Y esto es a veces una cuestión que no tenemos del todo clara. Una vez se identifica, supongamos que es el domicilio, que es lo más habitual, tenemos que llevar a cabo la evaluación de los riesgos del lugar de trabajo. Tenemos que poner en marcha todas las medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes de cualquier tipo en ese lugar de trabajo. Y si queremos, puede venir alguien del servicio de prevención de nuestra empresa a evaluar los riesgos y a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. Por tanto, esa identificación del lugar de teletrabajo es esencial por ese motivo, por la protección en materia de prevención de riesgos laborales. También hay que fijar en la duración del plazo de preaviso si queremos revertir la situación de teletrabajo. Es decir, si queremos dejar de teletrabajar, pues en el acuerdo nos dirá si tenemos que avisar a la empresa con 1 mes, con 2 meses, con 3 meses. Y también es esencial que se concrete muy bien en el acuerdo de teletrabajo los medios de control empresarial. Es decir, cómo va a controlar la empresa que efectivamente estamos desarrollando nuestra actividad laboral. Aquí lo que se utiliza en la práctica en el marco del teletrabajo son medios telemáticos. Existen en el mercado diversos programas informáticos que permiten saber, incluso conectando la cámara del ordenador, si somos nosotros los que estamos teletrabajando, cuántas horas estamos teletrabajando. Es decir, se van a utilizar mecanismos de control a través de medios telemáticos para saber si efectivamente estamos cumpliendo con nuestra actividad laboral y si no lo estamos, poder sancionarnos. También se va a recoger las instrucciones referidas con la
Protección de datos, toda la materia de protección de datos y seguridad de la información preocupa mucho a la parte empresarial en cuanto que estamos en nuestro domicilio, tenemos datos sensibles para la empresa, cómo garantizar todo ello. Y por último también tiene que aparecer la duración del acuerdo de teletrabajo. Normalmente el acuerdo hasta ahora solía ser de 1 año. En los convenios colectivos que regulaban el teletrabajo se fijaba esa duración normalmente anual y renovación. Si las partes estaban interesadas, se renovaba por periodos también anuales. Otra cuestión en relación que quería comentarles en relación con esta nueva regulación es que se prevé la posibilidad de que en convenio colectivo se establezca una preferencia para determinados teletrabajadores. Me explico. Puede ser habitual que varias personas a la vez en la organización soliciten el teletrabajo. Y como organización no podemos aceptar todas las solicitudes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo articulamos? Aquí, a través de convenio colectivo, podemos establecer un sistema de preferencias. Por ejemplo, en base a criterios como la formación, una persona que esté estudiando, darle preferencia para que teletrabaje, o, por ejemplo, una persona con discapacidad para que pueda mantener su actividad laboral, una persona que tenga determinadas circunstancias personales o familiares. Por ejemplo, el cuidado de hijos. Podemos establecer una preferencia en favor de personas que tengan hijos a los que hay que cuidar. Por tanto, podríamos fijar esa preferencia o, por ejemplo, personas mayores que cuidar como elemento de preferencia. Pero aquí la propia norma añade algo que nos debe hacer pensar. Nos dice, esos mecanismos de preferencia deben evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género y se deberá tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres. Y los planes de igualdad deben estar atentos a estas cuestiones. Aquí lo que nos viene a decir el legislador entre líneas es que el teletrabajo puede llevar a que principalmente las mujeres nos dediquemos a teletrabajar porque así más fácilmente podemos cuidar de los hijos. Yo creo que el teletrabajo durante la pandemia nos ha dado un poco una idea de ello. De todo lo que ha aparecido en la prensa, de la imagen de la trabajadora en el comedor, los niños jugando alrededor y ella con el ordenador teletrabajando. Yo uno de los riesgos que le veo al teletrabajo es que convierta o que pueda ayudar a consolidar esa idea de que las mujeres somos las que cuidamos a los hijos o a las personas mayores. Y ahora mejor porque vamos a estar incluso en casa. Es un elemento de reflexión. Como no puede ser de otra manera, también la norma establece una igualdad de derechos. El hecho de que teletrabajemos no puede implicar que tengamos menos derechos laborales, es evidente. Pero la norma insiste en ello, en materia retributiva, en materia de tiempo de trabajo, en materia de formación profesional, en materia de promoción profesional, en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Se garantiza que vamos a tener los mismos derechos. Y en materia de formación, se nos dice que la empresa tiene que garantizar que los teletrabajadores participen en las acciones formativas. Y en materia de promoción, se nos dice que tenemos que informar a los teletrabajadores de las vacantes, de las posibilidades de ascenso que se produzcan en la empresa. Esta referencia específica a formación y promoción profesional yo creo que tiene un motivo de ser, y es que, según diversos estudios, los teletrabajadores tienen menos posibilidades de promoción profesional que las personas que trabajan presencialmente en las empresas. Estamos todavía en nuestro país en una cultura de presencial. El hecho de que te vean sigue siendo, por desgracia, un factor a tener en cuenta para promocionarte en las empresas. Por eso se insiste, a mi entender, en estos dos derechos de forma expresa en este Real Decreto Ley 28/2020. Y también, nuevamente, se vuelve a insistir dentro de ese marco de igualdad de derechos en que no puede haber discriminación por razón de sexo en el marco del teletrabajo. Y que los planes de igualdad tienen que tener en cuenta los efectos que el teletrabajo puede tener en la práctica. Nuevamente, en esa idea, a mi entender, de que el teletrabajo no se convierta en una trampa, principalmente para las mujeres. Y también se dice que hay que tener en cuenta los protocolos de acoso que deben tener todas las empresas y administraciones públicas del país. Hay que tener en cuenta el hecho del teletrabajo. Se puede acosar igualmente a una teletrabajadora, no hace falta que esté de forma presencial. Por tanto, hay que adaptar los documentos que tengamos sobre protocolos de acoso a esa nueva realidad que plantea el teletrabajo.
Respecto de condiciones de trabajo en concreto, para ir finalizando, hay que tener en cuenta que se citan algunas en concreto, las más importantes, pero no se desarrollan de forma adecuada y, por tanto, eso va a dar lugar, creo que, a bastantes problemas judiciales, salvo que la negociación colectiva lo regule muy bien, cosa que habrá que ver en los próximos meses e incluso años. En primer lugar, lo señalaba anteriormente, se reconoce de forma expresa el derecho del teletrabajador a que la empresa le dote de los medios necesarios y los mantenga, el mantenimiento de esos medios. Todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, vuelve a insistirse en esa obligación empresarial. Y además, el desarrollo del teletrabajo debe ser sufragado o compensado por la empresa y no puede suponer ningún tipo de gastos para el teletrabajador. Insisto en lo que señalaba anteriormente, esa compensación de gastos cotiza a la Seguridad Social y tributa a Hacienda. Veremos qué ocurre en la práctica. Va a ser un elemento de negociación entre la empresa y el teletrabajador o entre la negociación colectiva, la parte empresarial y la parte de representación del personal. En cuanto al tiempo de trabajo, que es el otro elemento clave, yo creo que aquí el artículo 13 del Real Decreto Ley 28/2020 es muy poco protector, es demasiado genérico sus términos. Lo único que dice es que el trabajador puede flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, siempre que respete los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso. Por tanto, se deja todo en manos de la negociación colectiva y en manos del acuerdo individual entre la empresa y el teletrabajador. Y el trabajador puede flexibilizar el horario como quiera, pero hay que tener en cuenta que esa flexibilización no siempre es buena, porque puede dar lugar, y hay estudios que así lo demuestran, a que trabajemos más horas que si trabajáramos de forma presencial. Según varios estudios de los años finales, los años 90, años 2000, está demostrado que el sentimiento de culpabilidad de estar en casa y no tener que ir a trabajar, desplazarte al centro de trabajo, trabajas entre un 10, un 20 e incluso un 30% más de jornada que si trabajases de forma presencial. Es decir, la regulación del tiempo de trabajo y la forma en que lo aplique el teletrabajador puede dar lugar a situaciones incluso de autoexplotación. Hablan los estudios de autoexplotación del propio teletrabajador que trabaja más tiempo del necesario porque tiene la sensación de que no está cumpliendo de forma adecuada. Obviamente se aplica el descanso, tanto el fin de semana como el nocturno, pero en la práctica veremos que muchas veces cuando se teletrabaja precisamente de madrugada o en fines de semana. Por tanto, este tema debería haberse regulado, en mi opinión, de una forma más concreta. Y la empresa tiene la obligación de establecer un sistema de registro horario para que refleje fielmente el tiempo que el trabajador dedica a la actividad laboral. Este sistema de registro horario no va a impedir que igualmente hagamos una jornada superior para intentar cumplir con todo aquello que suponemos que debemos cumplir en el marco del teletrabajo. Es un tema, a mi entender, también muy sensible junto con el tema de compensación de los gastos. Dos últimas cuestiones. Prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales también se da en el marco del teletrabajo. Si yo teletrabajo, estoy trabajando, tengo un lugar de trabajo, lo decía antes, por tanto hay que aplicar la misma normativa general que para el trabajo presencial. Eso implica que hay que evaluar el puesto de trabajo, si tengo la mesa a la altura correspondiente, si el ordenador tiene una pantalla adecuada, si tiene reflejos, si la silla es ergonómica, todo eso hay que evaluarlo. ¿Cómo? En la práctica lo que se hace es enviar un cuestionario al teletrabajador para que rellene y diga, sí, ¿tiene una silla de tales características? Sí. ¿Tengo tal luz natural? Sí. Esa es la forma de evaluación de riesgos laborales y es el propio teletrabajador el que asume si eso es correcto o no y asume la responsabilidad correspondiente. Aquí el tema de prevención plantea también algún tipo de debate y puede dar lugar a problemas. Y por otra parte, como señalaba anteriormente, aunque queramos que vengan a evaluar o la empresa considera que estamos poniendo en peligro nuestra salud por el lugar en el que estamos teletrabajando, no puede entrar en nuestro domicilio salvo que el trabajador dé el permiso correspondiente. Con lo cual se puede, si todo va bien, cumpliremos las medidas de prevención de riesgos laborales, pero también se crea un espacio de posibles
problemas de incumplimiento o de falta de cumplimiento que pueda dar lugar a un problema de salud del teletrabajador. Además de los riesgos psicosociales que ya he comentado, de mayor aislamiento, tecnoestrés, estrés laboral derivado de enfrentarse a nuevas tecnologías que se desconocen o a muchas horas delante de una pantalla, etcétera. Es un tema que también puede plantear debate y problemas en los próximos tiempos. Y por último, los derechos colectivos. ¿Puedo ejercer el derecho de huelga si soy teletrabajadora? Sí, lo tengo reconocido, pero lo ejerceré de forma distinta que si trabajo de forma presencial. Si es trabajo presencial, con no ir y declarar que estoy haciendo huelga, estoy haciendo huelga. En cambio, en el caso del teletrabajo, hay que arbitrar por parte de la empresa otros mecanismos para demostrar que esa persona está haciendo huelga. O es más fácil coaccionar a un teletrabajador para que no haga huelga, porque como ya está en su domicilio y total está utilizando medios de carácter electrónico, es más fácil que lo haga sin que se enteren sus compañeros que han convocado la huelga. ¿Los representantes del personal pueden dirigirse a los teletrabajadores? Por supuesto, pero lo van a hacer también de forma diferente. Van a tener derecho a conocer las direcciones electrónicas de los teletrabajadores, quiénes lo son y cuál es su dirección de correo electrónico, y van a poder enviarle y comunicarse a través del correo electrónico con esos teletrabajadores. Y también la empresa debe implantar un tablón virtual. Es decir, es una nueva forma de ejercer los derechos colectivos que implica retos también para los propios representantes de los trabajadores y para los propios sindicatos, que ahora tienen que buscar fórmulas para llegar a los teletrabajadores que están en su casa trabajando. Plantea también una nueva visión de lo que son los derechos colectivos en la práctica. Creo que se decía, para terminar, creo que para no extenderme más, se planteaba si el teletrabajo ha venido para quedarse. Hay esa sensación. ¿Se va a quedar el teletrabajo con esta nueva regulación de la época post-COVID? Yo creo que sí, que se va a quedar el teletrabajo, y principalmente en el ámbito de las administraciones públicas. Yo creo que donde hay ahora mismo una idea de que la administración va a funcionar mejor con el teletrabajo, hay una idea bastante ahí establecida. En el sector privado también puede ser que se desarrolle, pero yo creo que en los ámbitos en los que previamente ya se estaba dando la situación del teletrabajo, grandes empresas, determinados sectores de actividad que se incorporen nuevos, pero en pequeñas empresas o en determinados sectores de actividad va a ser difícil que se pueda poner en marcha el teletrabajo tal y como lo recoge el Real Decreto Ley 28/2020. Va a ser un proceso progresivo, porque el teletrabajo tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes, tiene su lado oscuro y su lado luminoso, y hay que plantearlo con calma en cualquier organización. Nada más, muchas gracias, y lógicamente estoy a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantearme. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, yo creo que la exposición de la ponente, desde luego, no solo no ha defraudado, sino que probablemente haya clarificado mucho la cuestión, pero también haya hecho que quienes la han escuchado se hayan planteado muchas dudas y les haya hecho reflexionar. Si le parece, le voy a trasladar, Carolina, te voy a trasladar la primera de las preguntas que ya está en el chat. Juan Ariza dice: buenas tardes. En primer lugar, me gustaría felicitarla por su exposición, que ha sido muy clarificadora. Mi pregunta es la siguiente: ¿no cree usted que el teletrabajo puede suponer un factor de discriminación y quizás de exclusión del mercado de trabajo de un número importante de trabajadores, mayores, los menos formados, etcétera? Si pensamos en el perfil del teletrabajador, ahora mismo pensamos en un teletrabajador, en mi caso, yo lo que pienso es principalmente en un hombre, principalmente sector administración pública, donde ahí podría haber un perfil femenino, y principalmente una franja de edad entre 20 y 60 años. Es decir, va a dejar fuera determinados colectivos. Por ejemplo, mayores que ahora tengan que plantearse adaptarse a las nuevas tecnologías para teletrabajar en su casa, y luego determinados sectores de actividad no están pensados para que se pueda teletrabajar en la práctica. Pero de ahí a calificarlo como discriminación propiamente no lo sería, en sentido. Pero sí que va a servir para determinados sectores de actividad, para un determinado perfil y para personas que conocen y utilizan bien las nuevas tecnologías. Sí, puede dejar fuera a un colectivo importante. Sí, por desgracia.
Muchas gracias, Carolina. A mí me gustaría también aprovechar mi situación para hacer yo una pregunta a la ponente. Y es si, bueno, ¿dónde cree ella o cuándo cree ella que habríamos llegado a normalizar, entre comillas, el teletrabajo de no haber llegado esta pandemia que nos encerró de repente a todos en casa? Yo creo que no se hubiera regulado el teletrabajo en este país. El Real Decreto Ley 28/2020 y el Real Decreto Ley 29/2020 no se hubieran aprobado. Estaríamos con la regulación antigua del artículo 13 del trabajo a distancia y con el porcentaje de teletrabajadores que teníamos entonces. La pandemia claramente ha llevado a la regulación del teletrabajo y se va, por ejemplo, en administraciones públicas yo veo que se va a desarrollar bastante el teletrabajo, pero lo ha condicionado totalmente. El que nos hayan encerrado en casa por la situación que hemos tenido ha condicionado que el teletrabajo aparezca en primera línea y se regule. Pero la regulación es para la época post-COVID, no para la época actual. Y luego nos ha servido para ver todos los problemas que tiene el teletrabajo, lo bueno que lo tiene, y también las cosas no tan buenas. Y yo creo que puede servir también, lo decía, para precarizar condiciones laborales de los trabajadores, principalmente en tiempo de trabajo, compensación de gastos, etcétera. Si no te tienes que desplazar, ¿por qué te tengo que subir el sueldo un 2%? Si encima te estás ahorrando gastos. No, habrá personas que salgan beneficiadas o colectivos, administración pública claramente, pero determinados sectores del sector privado no se van a ver favorecidos con el teletrabajo. Va a servir para precarizar condiciones laborales, principalmente tiempo de trabajo. E incluso, por ejemplo, cambia ideas como, supongamos, hay un permiso previsto por la ley que es para la vigilancia médica durante el embarazo. A una trabajadora ese permiso no se le aplica. Porque como ya estás en casa y tienes libertad de horario, vas en cualquier hora al médico. No tienes que ir en la hora durante el tiempo presencial. Es decir, hay determinados factores que van a cambiar. Aparte de lo que he señalado de que el teletrabajo durante la COVID ha sido claramente femenino. Si preguntamos quién ha cuidado a los niños y quién ha cuidado a las personas mayores, mayoritariamente han sido mujeres durante el teletrabajo. Efectivamente, así es. Carolina, pues una tocaya, Carolina, pregunta, ¿cómo se puede vigilar que las empresas apliquen el decreto de teletrabajo cuando tienen trabajadores así, pero hacen un contrato normal? Dice, es mi caso, por ejemplo, empresa privada, 100% teletrabajo, pero en mi contrato pone que estoy presencial. Pues inspección de trabajo y dejar entrar a inspección de trabajo dentro del domicilio. Denuncia a la representación del personal de la empresa diciendo en mi contrato dice que soy presencial, pero estoy teletrabajando a tiempo completo. O denuncia a inspección de trabajo y dejarle entrar, que vea el lugar de trabajo donde efectivamente tenemos el programa instalado de la empresa y estamos teletrabajando. Sí. Es la fórmula. Claro, ahí el teletrabajo, lo señalaba, facilita que sea más difícil controlar. Porque si no les dejas entrar, nadie controla qué estás haciendo dentro de tu espacio personal. Por tanto, inspección de trabajo y dejarle entrar. Es mi respuesta a esa consulta. Ya. ¿Y crees que desde la inspección de trabajo se ha tomado ya conciencia de cómo ha cambiado la situación? Inspección de trabajo tiene una guía, que la tenía por aquí, ahora tiene una guía para los casos de teletrabajo anterior a la época COVID. Ajá. Ya debe ser del año 2003, 2004, en el que ya establecía qué hacer, cómo actuar ante los casos de teletrabajo y los riesgos que planteaba el teletrabajo. Sí, Inspección de Trabajo tiene en cuenta la situación del teletrabajo. Bien. Bueno, probablemente nos quede todavía mucho por ver. Sí, perdón. Bueno, se ha cerrado el chat. Yo quería... Sí, perdón. Ha entrado una pregunta justo cuando se estaba cerrando el chat. Diego Ruiz, yo creo que merece la pena que la planteemos. Dice Diego, buenas tardes. En primer término, agradecerle su magnífica exposición. Dice, mi pregunta es, ¿el teletrabajo ha llegado para quedarse? Y, en efecto, ¿podría ser la solución perfecta a la ecuación de conciliación familiar? Sirve para la conciliación. ¿Es la ecuación perfecta? Depende de la situación. Es decir, me explico.
Si voluntariamente queremos conciliar la vida laboral y familiar y lo tenemos muy claro, el teletrabajo es una buena herramienta. Sé que voy a trabajar 8 horas teletrabajando, luego voy a poder acompañar a mi hijo al colegio, voy a poder ir a comprar, podemos hacerlo, pero siempre que tengamos muy separado el espacio laboral del espacio familiar y voluntariamente lo asumamos así. En el momento en que los dos espacios se crucen, puede ser verdaderamente un desastre, porque va a crear, y de hecho hay algunos estudios al respecto, de las experiencias de teletrabajo previas a la época COVID, en la que al final la persona quedaba totalmente estresada, porque ya tenía que teletrabajar de noche para poder acompañar a sus hijos por la mañana y luego ir a acompañarlos a hacer las gestiones que tenía que llevar en la casa. Como ya estaba en casa, la persona que teletrabajaba, dicen esos estudios, acababa haciéndolo todo. Porque la respuesta incluso de su propia familia era divertida, y principalmente mujeres. La respuesta de la familia era, como ya estás en casa, oye, por favor, si viene tal cosa, o te puedes encargar de llamar al lampista, ya que estás en casa. Ese es el problema. Es cómo se gestione y cómo te dejen gestionar el teletrabajo. No va a ser lo mismo una administración pública que una empresa privada, que te da mucho más trabajo del que tienes que hacer si estuvieras presencialmente, y además tienes que encargarte de toda la conciliación, porque la gente que vive contigo te dice, tú ya estás en casa, encárgate de todo. No creo que sea la gran solución, depende cómo se gestione. Y lo he señalado, yo creo que ya se ve claro, que si al final va a ser que las mujeres pues lo hagamos todo, pues puede afectar a la promoción profesional de las mujeres, sobre todo en el sector privado. Eso también lo tengo muy claro. Puede ser una trampa. Yo no lo acabo de ver que sea la gran solución para conciliar la vida laboral y familiar, si lleva a que al final lo tengas que hacer todo y principalmente las mujeres. Y no quieras hacerlo, si quieres hacerlo, ningún problema. Efectivamente, vamos, Diego evidentemente no era a mí a quien quería preguntar, pero me van a permitir que me vuelva a aprovechar de mi posición, en este caso, de coordinadora del webinar, que conforme estaba Carolina contestando a la pregunta de Diego, yo estaba no recordando, porque no hace falta recordar algo que se vive continuamente. Determinados colectivos que por unas circunstancias u otras llevan mucho tiempo teletrabajando, entre comillas, ¿no? O a lo mejor haciendo algo que era teletrabajo, pero no lo sabíamos. La situación que comenta Carolina ahora mismo de falta de comprensión por parte de las personas del círculo más o menos cercano, ¿no? Que piensan, bueno, como ya está en casa, ¿qué más le da, no? Puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y que yo sepa, por lo menos en el ámbito cercano mío, en mi entorno y en el entorno de profesores y profesoras de universidad, que es con quien yo me suelo relacionar habitualmente, yo no he visto que hayamos sido capaces ni de solucionar la cuestión, ni de saber explicar que hay un tiempo durante el que se trabaja, aunque uno trabaje desde su domicilio, y que hay que, como decía la ponente hace un rato, saber separar muy bien, porque si no acaba uno, yo ya no sé si estresado o con el cerebro totalmente compartimentado y sin posibilidad de trabajar correctamente. En fin, bueno, esperemos que seamos capaces, como decía al principio, de aprender de la situación y de aprovechar estos tiempos tan complicados para regular correctamente y llevar luego a la práctica correctamente esa regulación, porque si no, yo creo que vamos a salir bastante perjudicados. Y bueno, no voy tampoco a desaprovechar la ocasión para decir que a mí me preocupa especialmente cómo se aborda el teletrabajo en el ámbito de las administraciones públicas. Las administraciones públicas, evidentemente, si hablamos de gastos, por ejemplo, pues bueno, sabemos que tenemos unas limitaciones presupuestarias que no tiene una empresa privada, y se complica todo, les puedo asegurar muchísimo. Pero bueno, dediquemos tiempo a la cuestión, intentemos resolverla para bien, que yo creo que es lo que hace falta. Por mi parte, volver a darle las gracias a la ponente, a Carolina Gala-Durán, porque, como han podido ver, no solo domina el tema, sino que tiene una capacidad para hacer llegar al auditorio lo que está contando, que no es fácil de encontrar. Yo creo que ha sido un magnífico colofón a este ciclo de webinars que comenzó hace 4 semanas. Nos hemos centrado en 4 temas que entendíamos que eran especialmente interesantes, pero podríamos haber seguido, porque si un sector, evidentemente
el ámbito de la salud el primero, pero si un sector se ha visto conmocionado por la llegada de la COVID, yo creo que ha sido el mundo jurídico. Hemos visto cambios que nunca hubiéramos imaginado. De repente nos encerraron y nos encontramos con plazos suspendidos, con una situación muy, muy compleja, con contratos que no se sabía cómo íbamos a poder resolver, y hemos ido saliendo de todo porque afortunadamente el derecho, si algo tiene, es muchos años de historia detrás y reglas muy claras que permiten que incluso en situaciones complicadas y nuevas se pueda responder, pero en fin, hacen falta, como he dicho ya varias veces esta tarde, muchas horas de estudio y mucha reflexión. Yo espero que este ciclo les haya resultado interesante a todos ustedes. Quiero dar las gracias especialmente, evidentemente, a la ponente, a los 3 ponentes anteriores, pero también a todas las personas que se han conectado tarde tras tarde, que han hecho sus preguntas, y muy especialmente al Centro de Estudios Andaluces. Me van a permitir además que disculpe a Tristán, al director del Centro de Estudios Andaluces. Le ha surgido un compromiso urgente que no ha podido dejar y no se va a poder despedir. Me ha pedido que lo haga yo en su nombre, y que le disculpe, pero quiero agradecer de verdad al Centro de Estudios Andaluces esta oportunidad que nos brinda a quienes nos dedicamos a la investigación, en este caso en el ámbito jurídico, de poder utilizar este foro tan importante, y a todo el personal que trabaja. Yo se lo he dicho ya en privado muchas veces a ellas, a Patricia, a Isabel, todo el resto de compañeras y compañeros. Es un lujo poder trabajar con profesionales como ellas. Así que yo creo que ha llegado la hora de despedirse, pero decirles que yo desde luego estoy a su disposición en mi pequeño reino, que es la Universidad de Málaga, para todo aquello en lo que les pueda ayudar. Muchísimas gracias a todos y seguro que nos vemos más adelante en algún otro foro. Gracias.